Bueno, entonces como esta es la mecánica detrás de esto, ¿no? Obtener información, la mayor información posible sobre el perfil de densidad de un cúmulo, tanto bariónico como no bariónico, pero bueno, parece que ser modelado, ¿no? Muy bien, vamos a seguir trabajando con esto. La luminosidad total en rayos X, obviamente por definición, es la integral de esta densidad lumínica por el volumen, ¿no? Eh, por la expresión que habíamos introducido para la luminosidad en rayos X, esta integral es 4pi r cuadrado, lambda, temperatura bariónica, densidad bariónica al cuadrado. Bueno, aquí, bueno, esto es como es la hipótesis isotérmica. Esta es una constante. Bueno, no importa esto. Vamos a dejarlo así. Y aquí me aparece una cantidad que yo llamé I latina mayúscula, que resulta de reemplazar acá ρ por u cuadrado, o sea, ρ cuadrado bariónico por u cuadrado, o sea, aquí, ¿no? Eh, o sea, ρ bariónico cuadrado lo reemplazo por f de u cuadrado, ¿no? Lo mismo que r cuadrado por u cuadrado. Me aparecen los r ceros convenientemente, ¿no? Por la relación entre u y r. Y aquí me aparece una integral definida. ¿Qué es esta? U cuadrado de f cuadrado. Fíjense que, así como yo les dije que este modelo no es realista para u muy grande, porque me da diverge la integral de u cuadrado por f, la integral de u cuadrado por f cuadrado no diverge, aún para beta igual a 1, y de hecho esta integral definida se puede calcular y da pi sobre 16, o sea, 0,1963. ¿Ok? Así como la integral de u cuadrado f diverge, esta no diverge. Les comento, digamos, fíjense que si yo, digamos, este valor es poniendo el modelito, la solución aproximada f igual a 1 más u cuadrado a la menos 3 medios, ¿no? Pero si yo pongo la solución exacta, que en realidad, digamos, no es esta, ¿no? Acuérdense que es mucho más compleja, es prácticamente la integral me da lo mismo. Fíjense en que lo poquito que diverge. La integral exacta y la que obtengo con esta aproximación. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí, digamos, la densidad lumínica es mucho más, es compleja. El perfil de densidad lumínica, ¿no? Es complejo de observar, pero lo que, digamos, sí está más claro es cómo hacer para medir la luminosidad total en rayos X de una galaxia o de un cúmulo galáctico. Entonces, si yo mido esta cantidad, esta integral tiene este número, este valor, si yo sé calcular, como les dije, teóricamente esta cantidad, conozco el radio, en buena aproximación, conozco el radio donde está el grueso del cúmulo, entonces puedo encontrar la densidad central. ¿Eh? Supongamos que tenemos un cúmulo que tiene un corrimiento al rojo común, promedio, Z, ¿no? Entonces,
por definición de distancia de diámetro angular, el DAZ, el radio del núcleo, que yo deduzco, o sea, empecemos. Yo mido el tamaño angular del cúmulo, que eso siempre lo puedo medir. El tamaño angular del cúmulo con respecto a mi telescopio, o sea, y eso es un observable directo, el tamaño angular. Si yo mido el corrimiento del rojo, a partir de la curva distancia de diámetro angular en función del corrimiento del rojo, yo puedo deducir el radio del núcleo. ¿eh? Yo lo deduzco. Y por lo tanto voy a poder deducir la densidad central a partir de todo este mecanismo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que tanto la temperatura como la dispersión de velocidades, que yo las determino a partir del espectro de rayos X, no depende de la distancia esta de diámetro angular? O sea que no hay una dependencia con los parámetros cosmológicos a través de la distancia de diámetro angular. Por lo tanto, donde tenía la ecuación. Acá le puse dónde sacar esta fórmula, pero está por acá atrás. Ρm. Bueno, después lo voy a. Ρm, ¿dónde estaba? Bueno, después ceros Ρm de 0. Bueno, después les aclaro, cuando les complete las transparencias, ya les estoy debiendo un par de pasos intermedios de la parte anterior de la clase y explicarles mejor de dónde sale esto, que ahora no lo encuentro a mano. Pero bueno, la densidad central se puede escribir así, y como esta cantidad se mide directamente con el espectro de rayos X, no depende de los parámetros cosmológicos, la dependencia de la densidad central con los parámetros cosmológicos va a ser a través de la distancia de diámetro angular. Esto que está acá. Muy bien. Por otro lado, la luminosidad, la relación entre luminosidad absoluta en rayos X y luminosidad aparente en rayos X está dada a través de la distancia de luminosidad. Lo que yo observo, por supuesto, es la luminosidad aparente en rayos X, ¿no? Muy bien. El tamaño, como recién vimos, del tamaño del cúmulo es proporcional a la distancia de diámetro angular en cuanto a dependencia cosmológica. Entonces, utilizando la ecuación, perdón, olvidé silenciar el coso. Utilizando esta fórmula, puedo. Bueno, esto es la cantidad. La densidad cuadrática depende de la luminosidad dividido el R0 al cubo. La luminosidad a nivel cosmológico, como este es cero observable, la luminosidad absoluta depende del cuadrado de la distancia de luminosidad. Y es inversamente proporcional al cubo del núcleo, ¿no? del cúmulo, o del grueso del cúmulo. Con lo cual, la densidad central, como depende de los parámetros cosmológicos, a través de este cociente.
distancia de luminosidad al cuadrado dividido distancia de diámetro angular al cubo. ¿Mm? O sea que tiene esta dependencia. ¿Cuál es la dependencia del cociente entre densidad bariónica y densidad total de materia? Bueno, aquí puse, esto viene de elevar esto a la 1 medio, me queda dl dividido dA a la 3 medios. La densidad bariónica habíamos visto que depende de la distancia de diámetro angular, pero la densidad de materia depende de diámetro angular al cuadrado, inversamente, con lo cual acá, como está en el denominador, me aparece el numerador, distancia de diámetro angular. ¿Eh? Esto se me cancela con esto, me queda un 1 medio acá. ¿Eh? Así que la dependencia del cociente, acuérdense que aquí apuntamos, aquí este cociente me va a dar información sobre omega b sobre omega m, los parámetros cosmológicos. Bueno, ¿se acuerdan que había una relación entre distancia de diámetro angular y distancia de luminosidad a través del factor 1 más z al cuadrado, dado por la ecuación 21 que está ahí lejana hace tiempo? O sea que, con este método es una forma de determinar el cociente omega b sobre omega m con esta dependencia en la distancia de diámetro angular. En el caso en que el cúmulo tenga un corrimiento rojo mucho menor que 1, ¿se acuerdan que cuando es mucho menor que 1 podemos despreciar términos de orden z cuadrado? El desarrollo en serie de T, lo que habíamos realizado hace ya bastante tiempo, ambas distancias coinciden. O sea, para z mucho menor que 1, aproximo 1 más z al cuadrado por 1. Ambas distancias coinciden en esta aproximación. Y la dependencia es con z por h0 a la menos 1. Con lo cual reemplazo esto aquí y me da que el cociente determinado por este método tiene una dependencia o una incertidumbre con los parámetros cosmológicos, concretamente con la constante de Hubble, que es el único parámetro cosmológico para z chiquititos. Tiene, digamos, una incertidumbre proporcional a la incertidumbre de la constante de Hubble a la menos 3 medios. Esa es la conclusión. Como les comenté antes, desde hace ya más de 30 años se cree que la mayor parte de la masa bariónica está en el gas intergaláctico. O sea, como les comenté en la clase anterior, hay más materia en el gas intergaláctico que en las propias galaxias. Hay muchos papers que yo les podría comentar, y de hecho vamos a citar varios más, pero este artículo de Nature, de hace ya casi 30 años, es muy interesante, digamos, porque aunque es bastante técnico, pero es bastante cualitativo, muchas cosas. Este paper de White, Navarro, Ebrard y Carlos Frank, el contenido bariónico de los cúmulos de galaxias, un desafío a la ortodoxia cosmológica. El tema es que yo les cuento, en esta época todavía no se consideraba seriamente la hipótesis de una constante cosmológica, faltaban todavía 5 años para el descubrimiento de la aceleración del universo, pero bueno, ya había una serie de tensiones y había evidencias de que, digamos, si el universo es plano, de acuerdo a lo que predicen la mayoría de las teorías inflacionarias, si el universo es plano, y por lo tanto el parámetro de densidad es igual a 1, las investigaciones por estos métodos del contenido bariónico de los cúmulos indicaría que la materia bariónica en el universo es mucho mayor que la que me predice nucleosíntesis primordial. Entonces, en la década del 90, entre otras cosas,
una de las tensiones que había era de un universo sin constante cosmológica y plano. La información que me da estos métodos da una densidad bariónica mucho mayor a la que predice la nucleosíntesis primordial. Por supuesto que esa tensión se resolvió con el descubrimiento de la aceleración del universo y por ende de la energía oscura. Pero bueno, es interesante leer este artículo de Nature de esa época para un poco conocer un poco la filosofía detrás de estos métodos, pero también las tensiones que había en esa época, ¿no? Bueno, en este artículo ellos argumentan que la proporción bariónica en un cúmulo es un buen indicio de la proporción bariónica en el universo. No hay procesos, no hay procesos, así como les comenté que hay relajación violenta en galaxias, a nivel cúmulo ya se cree que no hay procesos de relajación violenta que hagan que un cúmulo galáctico sea un mal indicador de la relevancia cósmica de la materia bariónica. ¿Okay? Es un buen indicador. Pero bueno, como les dije, esta hipótesis además se puede corroborar si obtenemos el mismo cociente para distintos cúmulos, ¿no? Por supuesto que el cociente varía con la constante, me refiero a que para distintos cúmulos puedo tener igual o distinto coeficiente, pero eso es independiente de la incertidumbre que yo tenga para la constante de Hubble, porque para cualquier cúmulo de la dependencia del cociente con la constante de Hubble es la misma, con lo cual yo incluso podría evaluar cocientes de cocientes, y entonces me independizo de la constante de Hubble. Entonces, si esto es verdad, cualquier par de cocientes de estos me debería dar 1. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, un artículo del 2002 de un tal Schindler eh, acerca del parámetro de densidad de la materia, diferentes maneras de determinar la densidad de materia del universo. Un artículo de Space Science Reviews, se puede conseguir en el archivo acá. Acá es como una especie de compendio en ese momento de distintos métodos aplicados a distintos cúmulos, dan para este cociente, fíjense, valores bastante parecidos. Para un valor de la constante de Hubble de 65, valores bastante parecidos, salvo este que está un pelín por ahí. Pero bueno, son bastante, parecerían corroborar esta hipótesis de que los cúmulos son buenos rastreadores del contenido promedio del universo. Fíjense, si nosotros tomamos como promedio 0,12 para el cociente de densidad bariónica central sobre densidad de materia central, por supuesto con esta dependencia de la constante de Hubble a la menos 3 medios, acuérdense. Sí. Porque este valor era para h igual a 65. Entonces yo acá pongo 0,12 por h0 sobre 65. Si yo lo traduzco al parámetro h minúscula, okay, entonces escribo 100 sobre 65 e introduzco el h a la menos 3 medios, me da esta cantidad, 0,06 h a la menos 3 medios. Bueno, claramente, aún en el caso de h, el más chico, que sería el 0,67, igual esto me da a la menos 3 medios, 0,67 a la menos 3 medios, digamos, me da, no sé, 0,50 y pico, 0,60, o sea que en el peor de los casos, eh, esto me está indicando que la materia bariónica es poco más del 10% de la materia total. O al menos que los bariones de los cúmulos galácticos capaces de emitir rayos X son una pequeña fracción, ¿no es cierto?, de la materia total en esos cúmulos. Eso sí lo podemos decir con certeza. La extrapolación al universo entero la haremos en la medida en que esto sea un buen indicador, esto sea un buen indicador de esto, ¿no?
Em, bueno, digamos, si es verdad esta hipótesis de que la componente bariónica relativa en los cúmulos es una constante, que es este cociente cosmológico, este cociente debería ser independiente del redshift. O sea, si yo mido este parámetro para diferentes cúmulos que están a diferentes redshifts, ¿no? Lo que obtengo, o sea, suponiendo que es independiente de z, lo que obtengo a través de esta dependencia, o sea, acá sí ya, porque esto varía para z mucho menor que 1. Si yo calculo esto para cúmulos que tengan z del orden de 1, entonces lo que tengo es esta ecuación. O sea, este cociente va a variar. ¿Mm? O sea, perdón, em, no debería variar este cociente porque es un indicio del cociente cósmico. Pero entonces, para que no varíe, esta combinación, bajo estas aproximaciones, no debería variar. Con lo cual, esto me puede dar información indirecta sobre la función distancia de diámetro angular en función de z, y por lo tanto, para z del orden de 1, ¿ok? Y por lo tanto, información sobre los parámetros cosmológicos. O sea, tanto para h como para el parámetro de desaceleración, o bien en el marco de la teoría lambda CDM para la componente de energía oscura. ¿Mm? Bueno, ya desde fines de los 80 se empezaron a hacer simulaciones de computadora eh, para entender el proceso de formación de los cúmulos galácticos, ¿no? Considerando los cúmulos eh, como una especie de gas, de partículas eh, que no colisionan, pero que por supuesto interactúan gravitacionalmente. Eh, lo que pasa es que estas simulaciones, digamos, fueron evolucionando con los años y inicialmente, digamos, no mostraban ninguna evidencia de un núcleo central. O sea, como que en realidad la idea es em, que lo que se observa es que los cúmulos tienen como una especie de, em, de región central que luego se va haciendo más tenue, pero las simulaciones daban como que la densidad de materia oscura, al menos la de materia oscura, debería diverger para distancias pequeñas de esta manera. O sea, una divergencia importante, o sea, tirando a infinito, ¿no? Acuérdense, igual esto no significa que la materia tiende a infinito, porque cuando uno integra por r cuadrado diferencial r me da algo finito, ¿no? O sea, la integral de r, por ejemplo, me da r cuadrado para r teniendo a 0 tiende a 0, ¿no? Pero bueno, es interesante leer estos papers para ver cómo fueron evolucionando estas simulaciones. Hay un par de papers de Navarro, Frank y White, la estructura de los halos de materia oscura fría, un Astrophysical Journal del 96, ah, un, un perfil universal de densidad para el clustering jerárquico, ¿no? Donde el clustering jerárquico implica la generación de estructuras de carácter jerárquico, galaxias, cúmulos de galaxias, un Astrophysical Journal del 97. Otro paper de Fukushige y Makino acerca del origen de cusps, digamos, en halos de dark matter, de materia oscura. Un paper más reciente de Diamant y Moore, estructura y evolución de eh, halos de materia oscura fría. Interesante comparar esto con estos papers, pero bueno, esto es para el que quiera profundizar en el tema, ¿no? Eh,
Entonces, fíjense, estas simulaciones dan que la materia oscura fría no, no genera un núcleo central, pero la densidad bariónica en equilibrio electrostático sí, sí genera un núcleo central con este perfil de la función f de r sobre r0. Y como esto también se aplica a la formación de galaxias, uno también puede entender por qué entonces em, el perfil de densidad de la materia oscura es mucho más suave que el de la materia luminosa bariónica. Y también por qué los halos son mucho más grandes que los discos galácticos. Y también el comportamiento de los cúmulos galácticos. Bueno, acá también hay una serie de papers, uno de Makino, Sasaki y Suto, densidad de gas de rayos X, perfil de densidad de gas de rayos X de cúmulos galácticos a partir del halo de materia oscura universal. Esto de universal tiene que ver con el perfil universal, digamos, que se supone que tienen los halos de materia oscura. Astrophysical Journal del 98. Otro de Suto, Sasaki y Makino, densidad del gas y perfiles de brillo superficial de rayos X de cúmulos de galaxias a partir de potenciales para el halo de materia oscura, más allá del modelo isotérmico beta. Eso tiene que ver con el beta del parámetro que les introduje hace un ratito. Una Astrophysical Journal del 98. Komatsu y Selhack, densidad de gas universal y perfil de temperatura, un Mountain Lattices del año 2001. Y para tener un panorama más actualizado, este paper de Keffer y colaboradores hace una caracterización de cúmulos de galaxia de rayos X para la cosmología, ¿no? Un Strong Astrophysics del 2019 da un buen panorama actual sobre esta problemática. Muchas de estas cuestiones han ido evolucionando. Por supuesto que se siguen utilizando estos modelos de perfiles de gases y de densidad, como los que vimos. Este problema de obtener información a partir de los rayos X es un problema que sigue vigente y que sigue en evolución, ¿no? Entonces, digamos, como resumen, digamos, de este tema, al día de hoy, lo que sí podemos afirmar y seguir afirmando es que fuera de este radio, la materia bariónica y no bariónica tienen un perfil similar, fuera de este radio. Dentro de este radio no, porque lo que ocurre es que la materia bariónica es la que se concentra más y no así la materia no bariónica. Bueno, digamos, por el momento no vamos a estudiar otras materias de estimar la densidad bariónica, eh, que tiene que ver con medir la abundancia de deuterio, de helio, de helio 4, de helio 3, y ajustar el parámetro este con el modelo teórico de nucleosíntesis primordial, la que se produjo en los primeros 3 minutos después del Big Bang. Esto nos da información muy estricta o cotas estrictas, tanto superiores como inferiores, para este parámetro omega b por h cuadrado. Esto es en lo que es bariónico, ¿no? O sea, el nucleosíntesis primordial me da información sobre los parámetros, el parámetro de densidad bariónico. Mientras que las lentes gravitacionales me dan información sobre el parámetro de densidad por h cuadrado, un efecto que, bueno, veremos en futuros cursos de cosmología, el efecto Sunyaev-Seldovich, que tiene que ver con el efecto Compton inverso, en donde la presencia de electrones intergalácticos que interactúan con el fondo cósmico de radiación hace que haya una componente de rayos X en el fondo cósmico de radiación, o si quiere una distorsión. O sea,
Ese efecto se puede medir y me da una información sobre la población de electrones intergalácticos. Bueno, también las anisotropías del flujo cósmico de radiación me da información sobre omega bariónico y omega total de masa. Y por supuesto que lo que es la teoría de formación de estructuras a partir de las fluctuaciones primordiales de la materia, y cómo reproducir los perfiles los espectros de potencia de las estructuras a gran escala del universo, galaxias, cúmulos galácticos, cómo reproducirlas a partir de la formación de los modelos de formación de estructuras. También me da información sobre el parámetro de densidad omega m, y hay flujos cósmicos, bueno, y otras cosas, ¿no? Pero bueno, la cosmología hoy en día tiene infinidad de aristas, en particular para determinar el parámetro omega m y omega bariónico. Muy bien, hasta acá por hoy. La clase que viene vamos a dedicarla a la absorción intergaláctica, un tema importante a tener en cuenta a la hora de obtener información de la luz de las galaxias. Así que bueno, hasta acá llegamos.